una vez más en esta tarde preciosa y vamos a leer la Biblia, que es lo más importante de nuestra reunión. Estoy tratando un tema que es muy importante para los hijos de Dios, para todos los cristianos, y le he nombrado las características de un cristiano. En esta segunda etapa de este tema quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Sígame con mucho cuidado y mucha paciencia, porque vamos a aprender algo precioso en esta tarde. Pero dice el versículo 9 que Jesús dijo algo muy importante cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero no solamente dijo eso, sino que también dijo que nosotros debemos amar a Dios, primeramente a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras capacidades. Y luego dijo también que ese mandamiento era muy similar al que proseguiría después de lo que él dijo. Y dijo Jesús que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esa primera característica que estuvimos viendo acerca de la unidad del cuerpo, es muy importante entender que es de vital importancia que existe esa comunión entre los unos y los otros. Y la segunda característica de un cristiano distintiva, o de una persona que tiene la vida eterna, es que reconoce, escuche bien esta segunda característica que quiero hablarles en esta tarde, que reconoce y confiesa sus pecados. Esto realmente es muy importante poder entenderlo en esta tarde. Cristo no solamente vino a manifestarnos su vida cuando Él vino a esta tierra, sino que también vino a unirnos en una nueva dimensión de comprensión y de comunión. No fue solamente venir por venir, sino que Jesús tenía un plan muy específico, muy definido, y quería darlo a conocer a todo el mundo. Y vino a manifestar su vida, y vino a unirnos, vino a llevarnos a una dimensión de amor, de comprensión y de comunión para poder ser sus discípulos en esta tierra. Sino que también Cristo vino a que nosotros reconociésemos nuestro pecado, y que también a la vez nos diéramos cuenta y entendiéramos que su sacrificio en la cruz del Calvario nos desafía. El sacrificio en la cruz del Calvario desafía mi sabiduría. El sacrificio en la cruz del Calvario desafía el concepto que tengo de mí mismo.
desafía también lo bueno y lo bondadoso que yo creo que soy. Quiere decir en todas las áreas de nuestras vidas. Y el sacrificio me habla cuando yo lo entiendo, cuando yo lo puedo comprender, cuando yo puedo visualizarlo y entenderlo de una manera profunda y gloriosa. Ese sacrificio me habla de lo horrible y de lo terrible a los ojos de Dios, mi pecado. Quiero que ustedes me vayan siguiendo con mucho cuidado, porque es de vital importancia entender esto para poder mantener una buena comunión con Dios todo el tiempo, todos los días de nuestras vidas. Y el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario me desafía, me habla, me enseña lo terrible, lo tremendo, lo difícil o lo putrefacto que es a los ojos de Dios mi pecado. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que precisamente para eso murió Cristo crucificado. ¿Por qué? Crucificado y derramando toda su sangre por nuestros pecados. Entonces quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos a descubrir entre nosotros y Dios nos traspasa, y no nos pudiéramos haber imaginado tanta maldad que había en nosotros. Antes te creías probablemente que eras intocable. Antes pensabas que no necesitabas el sacrificio de Jesús, que no necesitabas su sangre. A lo mejor tu ideología era: no fumo, no tomo, no bebo, no soy malo, no le hago mal a nadie. Y cuando nosotros comenzamos a adoptar este tipo de ideología, comenzamos a aceptarnos desde nuestra perspectiva como buenos, y no lo podíamos nosotros entender. Y cuando nosotros tenemos ese concepto de nosotros mismos, nos lo comenzamos a creer, y creemos que no necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir hacia adelante, para poder sobrevivir, para poder mantenernos en Cristo. Cuando realmente la Biblia tiene otro concepto, tiene un concepto muy diferente de nuestra vida. Por eso cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es el concepto de Dios hacia nuestras personas. En Romanos capítulo 7, versículo 17, vaya usted conmigo y mire lo que dice la Biblia acerca de nosotros mismos. Miren ustedes lo que escribió Pablo. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego sigue diciendo: yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien, no tan fácilmente lo puedo alcanzar. O sea que nosotros no podemos hacer el bien separados de Dios. Separados de Cristo no podemos avanzar. Separados de Jesús no vamos a poder entender que el pecado que originó en el jardín del Edén fue una herencia que nunca vamos a deshacernos de ella mientras estemos aquí en la tierra. Y Pablo escribe estas cosas siendo uno de los apóstoles más prominentes, o el más prominente de los apóstoles, el que tuvo más revelación, el que escribió más cartas, el que fundó más iglesias,
el que verdaderamente entendía lo que es vivir en santidad, escribió y dijo que en su vida, en su cuerpo, estaba el pecado. Síganme con mucho cuidado porque vamos a aprender algo importante en esta tarde preciosa. Cuando ustedes y yo recibimos a Cristo, la naturaleza pecaminosa se quedó dentro de nosotros. O sea que la naturaleza de pecado está dentro de nosotros. Nuestro viejo hombre, posicionalmente, dice la Biblia que fue crucificado juntamente con Cristo. Mi antigua naturaleza, que estaba condenada al infierno, muere con Cristo, pero la maldad del pecado queda dentro de nosotros. Y quiero decirle que al decir que la maldad o la naturaleza del pecado o el pecado que mora en nosotros, mi antigua naturaleza que estaba condenada al infierno, decía, muere con Cristo. El potencial de pecar igual que como cuando no era cristiano. Pero vamos a ver algo importante, pero la diferencia es que ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y que aunque tenga yo todo el potencial del pecado para ir a hacer el peor pecado del mundo, y lo que hay en el mundo y todo lo que está en mi entorno, todo lo que me rodea, con todo y eso, la diferencia está en que nosotros, cuando nos entregamos a Jesús, tengo una nueva naturaleza, tengo un espíritu que Dios ha renacido dentro de mí, una nueva criatura, una nueva especie. Estábamos sin Jesús, estábamos indefensos en contra del pecado. Cuando nos entregamos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas, pone dentro de nosotros su espíritu, esa nueva especie, esa nueva naturaleza dentro de mí, para que pelee en contra de mi antigua naturaleza que está viciada con el pecado, con los deseos de error y con todo aquello que tenga que ver con el pecado. Dice la Biblia que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando del Espíritu de Cristo contra el espíritu de la carne, que se oponen, que están en una constante pelea, que hay un conflicto dentro de nosotros, porque la nueva especie que Dios crió quiere gobernar, pero también el pecado está queriendo entrar a nosotros, querer tomar nuevamente el control de lo que antes tenía, porque cuando Jesús entró a nosotros, se despojó de todo pecado, nuestra antigua naturaleza, pero ahí está, latente, ahí está, con todo el potencial de pecado que quisiera nuevamente renacer y salir de nosotros nuevamente. Por eso dice la Biblia que el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu. Gloria al Señor. Dice en el versículo 22 del capítulo 7 de Romanos, desde el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me quiere llevar o me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Desde que me entregué a Jesús, ahora cuando yo siento las ganas de pecar, cuando siento los deseos de irme a pecar deliberadamente contra Dios, ahora que nos hemos entregado a Jesús, cuando tenemos esos deseos de pecar, hay algo que nos detiene, algo que inmediatamente una voz de alerta se levanta y nos dice: detente, no lo hagas. No es cierto lo que te está ofreciendo el diablo. Es una mentira, es un anzuelo, es una dosis para que tú y yo caigamos en el pecado y nuevamente porque el pecado tiene la facultad de engañarnos. Escúcheme muy bien. Se lo voy a volver a repetir. El pecado tiene la facultad de engañarnos. Si el pecado no nos engañara, entonces nadie pecaría contra Dios. Nadie caería en él. Pero el pecado tiene la facultad de engañar, y nosotros, con la sabiduría espiritual que hemos recibido de parte de Dios, hemos aprendido a contrarrestar y hemos aprendido a contra Él, levantarnos para pelear y no permitir que se enseñoree de nosotros nuevamente como lo hacía antes. Y por eso digo que tiene la facultad de engañarnos, porque el pecado es el peor engaño que existe en este mundo. Precisamente todo el deterioro que ha tenido el mundo a través de los siglos viene precisamente ese deterioro por causa del pecado. Desde el momento en que el hombre pecó contra Dios, entró el desgaste en toda la creación, en todo lo que Dios se había hecho, incluyendo en el hombre. Y por eso es que es el pecado el peor engaño que existe en este mundo. Por eso Dios nos dice: no lo hagas. Yo te rescaté de ahí, yo te saqué de ese mundo, te saqué de esas tinieblas en las que te encontrabas. Por eso el encuentro con Jesús es lo más precioso que le ha acontecido a nuestras vidas. El encuentro con Cristo es lo que vino a hacer una gran diferencia ahora en nuestras vidas. Y ahora nos damos cuenta que el decirle no al pecado es precisamente lo que nos hace crecer en santidad. Cada vez que se te venga la oportunidad, porque decía que el pecado tiene la facultad de engañarnos, cada vez que llegue el engañador a tu vida, a tu mente, a tus pasiones, y tú le dices no, quiere decir que al decirle no al pecado, estás creciendo en santidad. ¿Qué es la santidad? Es el alejamiento cada vez más y más y más lejos del pecado. Y entre más te alejas del pecado, más vas a tener fuerza
para poder enfrentar los gigantes que vienen delante de ti. Quiere decir entonces que entre más aprendemos a pelear en contra del pecado que está en nuestros miembros, porque el pecado no está allá afuera, no está en las calles, el pecado no está en ir y desear a una mujer viéndola. No, el pecado está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Los que tenemos que aprender a pelear la buena batalla y a decirle no al pecado, somos nosotros los que tenemos la instrucción, el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, que es una defensa en contra del pecado y es una instrucción que nos está enseñando para que podamos pelear la buena batalla y salir eventualmente victoriosos en el día en que Cristo venga por nosotros a levantar a su iglesia. Así que entre más te alejas del pecado, más fuerzas vas a tener para enfrentar las situaciones más difíciles que pudieran venirte a tu vida. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano le dice sí al pecado? ¿Qué pasa cuando un cristiano se comienza a deleitar en la mente por lo que ve? ¿Qué pasa cuando un cristiano comienza a llenarse de magnetismo, de pecado y que carga su mente de cosas que le están causando daño y deterioro espiritual a su vida? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un cristiano le dice sí al pecado, comienza a perder fuerza espiritual. Si en el pasado no venciste al león, no venciste al oso, eventualmente no vas a poder vencer a Goliat. ¿Y qué es lo que sucede? Que tu vida se va a derrumbar. Y aquí es algo que pudiéramos utilizar para pensar. ¿Qué fue lo que capacitó a David para poder enfrentarse con Goliat? ¿Qué fue lo que lo preparó a él para que el día que se enfrentara a Goliat estuviera preparado para enfrentarse a él? O sea que en el pasado ya David se había enfrentado al oso y al león. Dios no le puso de la noche a la mañana a Goliat para que lo venciera. Pero el hecho de haber él vencido al oso y al león lo preparó para que el día que se enfrentara a Goliat pudiera derrotarlo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual no tenemos victorias espirituales, si no pudiste vencer en mirar a una mujer y desearla en tu corazón, entonces te estás perdiendo la oportunidad de enfrentarte después del oso, de enfrentarte al león. Y si no tienes victorias espirituales día con día, semana con semana, entonces Dios no está preparándote para enfrentarte a cosas más grandes y difíciles. Por eso es importante darnos cuenta que para poder nosotros derrotar al Goliat que se nos puede enfrentar, tenemos que tener un historial de victorias en nuestra vida diaria. ¿Cómo nosotros vamos a poder enfrentar al futuro que en nuestro pasado, por decir la semana pasada, el mes pasado, pude vencer enemigos, pude vencer tentaciones, pude vencer situaciones en las que me enfrenté? ¿Cómo nosotros vamos entonces a enfrentar el futuro si no estamos dejando un historial
de victorias en nuestra vida diaria. Si no podemos dominar nuestro espíritu, si no podemos dominar nuestras emociones, si no podemos dominar en la molestia, si no podemos dominar en los rencores, la envidia, ¿cómo vamos a enfrentarnos? Vamos nuevamente a leer Primera de Juan, donde estábamos, y miremos algo importante. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecados, estás viviendo engañado. Si después de que terminas tu día, escúcheme muy bien, después de que terminas tu día de trabajo, llegas a la casa, si todos los días no reconocemos que hemos pecado en diferentes áreas de nuestra vida, mientras más pase el tiempo, menos sensible serás a la voz de Dios y más duro estará tu corazón en cuanto al pecado. Dice el versículo 9 que si yo confieso, Primera de Juan 1:9, si confieso, que es una palabra griega que se pronuncia homologeo, confieso o confesar significa ponerte de acuerdo con alguien de algo que has hecho. Y es precisamente esa honestidad nuestra, esa sinceridad nuestra, esa integridad de nuestro carácter hacia Dios, que es lo que hace que Dios perdone nuestros pecados. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero ¿qué será que todos los días peco contra Dios? A lo mejor, piense, si alguien se le atravesó en el camino y usted se molestó, y a lo mejor hasta le dijo algo, a lo mejor. O a lo mejor pensó algo que no debía pensar. O a lo mejor habló algo que ofendió a alguien. O a lo mejor usted mismo hizo algún berrinche y se siente mal delante de Dios. Piense, yo creo que hay mucho en lo que nosotros podemos ponernos a cuenta con Dios todos los días de nuestras vidas. Y decirle, mira Dios, hoy pasó una mujer y no pude evitar verla y desearla en mi corazón, perdóname. Eso significa confesar. Perdonarnos. Y cuando nosotros somos honestos con Dios y cuando le decimos, mira, vi algo que no debía haber visto, hice algo que no debí de haber hecho, hice algo que no debía de hacer,
Señor, perdóname, yo quiero acostarme en paz. Por eso dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque usted tiene la confianza con Dios. Porque Dios lo hace estar confiado. Por eso es que lo que Dios hace es perdonarnos. Si lo echamos fuera de nosotros, si lo confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios, y cuando entendemos que a lo que Él llama pecado, a lo que entendemos que ofende a Dios en nuestras vidas, dice la Biblia que Él es fiel y justo. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona. Somos fieles al pacto que hicimos con Él. Y dice la Biblia que cuando nosotros somos fieles al pacto que hemos hecho con Él, dice que Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Dice la Biblia que jamás se vuelve a acordar de ellos. Si yo los confieso, Él es fiel y justo, Él es un Dios fiel. Por eso tenemos que entender que una de las características de un cristiano es que reconoce y confiesa sus pecados. No existe nada aquí en la tierra que podamos hacer para recibir el perdón de Dios. Solamente cuando nosotros tenemos el conocimiento, la sabiduría de lo que es la sangre de Jesucristo, es donde nosotros vamos a recurrir para que Dios perdone nuestros pecados. No solamente nos perdona, sino que también nos limpia. Son dos cosas distintas. Dios nos perdona y nos limpia. Nos quita el pecado y luego nos limpia. Eso quiere decir que cuando Dios nos perdona, quita el pecado y luego